Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Daytona, en la clase B de coches modificados del multijugador destacado. Estoy a bordo del Ferrari Maranello del 2002. Hice una configuración de velocidad exclusiva para este circuito, que ya la tengo compartida con ustedes en la biblioteca de la comunidad. Iniciamos desde atrás de la parrilla y muy pronto empiezan los accidentes y los choques y los empujones y los trompos. Y aprovechamos esa locura para escalar varias posiciones. Y apenas estamos saliendo del óvalo. Son 4 vueltas pautadas en este circuito y la intención, como siempre, es tratar de mantener allí el temple, mantener la trazada para ir escalando posiciones y aprovechar toda la velocidad que tiene este coche para desarrollar en los óvalos y conseguir el dominio total del circuito. No será fácil porque hay muchos coches muy buenos que también tienen un desarrollo de velocidad bastante efectivo, pero nosotros tenemos la aerodinámica, la estabilidad y el motor suficiente para poder imponernos. Así que mira nada más, aquí tenemos al compañero Matt, que está, definitivamente el nombre le queda bien, es un loquito que está empujándose ahí con todo el mundo. Y también tenemos acá a otro corredor a bordo de un BRZ del 2013 también haciendo de las suyas. Comportamiento tóxico en Daytona, cosa que no me sorprende y es constante en todos los circuitos de hecho. Pero aquí se aprovechan muchísimo de que es un circuito de velocidad para hacer de las suyas y sabotear el rendimiento de los demás. Allí el compañero Matt queda enfrascado en una locura y me lo llevo de sombrero y quedó ahí volando. Afortunadamente eso no complicó tanto las condiciones de mi carrera y he podido seguir avanzando. Qué bueno que tenemos un coche con un centro de gravedad tan bajo, porque de lo contrario hubiese sido muy difícil poderme librar de ese pequeño incidente. Y tenemos acá también otro BRZ, que es un coche favorito en esta clase, perdiendo rendimiento rápidamente. Y mira nada más la escalada de velocidad. Qué bueno, ¿no? Vamos a más de 250 kilómetros por hora, muy cerca de la recta de las emociones. Ya para concluir la primera vuelta de las 4 y mira qué rendimiento. Estamos ya en la 6ª plaza de la parrilla cuando habíamos iniciado desde atrás en la 19ª plaza. Y allá está otro compañero haciendo todo lo posible por no salirse del asfalto y se le fue el coche, lo perdió totalmente, perdió el control. Y eso nos pone ahora en la 5ª posición de la parrilla, mientras que el líder está apenas a 5 segundos 500 milésimas por delante y perdiendo rendimiento. Nos lo estamos acercando en cada curva, sí señor, a pesar de que no tenemos asistencia aerodinámica, no tenemos spoiler, no alerones, no tenemos nada de eso. Estamos utilizando la aerodinámica de serie del coche y no hice tampoco grandes ajustes de potencia, estoy usando casi la potencia de serie del coche. Lo único que hice fue que le puse una transmisión de carreras, le puse una suspensión también deportiva, ensanché las gomas traseras y delanteras para tener un poco más de estabilidad, mejoré lo que es el aspecto de las barras estabilizadoras frontal y reversa, haciéndolas un poco más rígidas para tener más control. Y allí me enfrasco en un pequeño rifirrafe con el Corvette que estaba tratando de bloquear allí el acceso a la curva. Vamos a ver si él tiene más desarrollo de velocidad que nosotros cuando estamos entrando en este primer óvalo antes de la chicana, que es donde hay un corte importante de velocidad y de ritmo. El líder está perdiendo muchísimo rendimiento, está a 3.3 y nosotros lo estamos alcanzando rápidamente. El Corvette tiene muchísimos problemas y efectivamente no tiene más velocidad que nosotros y tampoco mejora estabilidad, lo cual me favorece bastante, pero va a ser difícil poder rebasarlo porque el compañero está enfrascado en bloquearme los accesos. Así que lo que tengo que aprovechar es el rebujo, tratar de meterme allí para ver si puedo hacer el rebase en el óvalo o en cualquier sector disponible. Y ahí tenemos un S2000 que se sale fuera, no pudo soportar más. Y más adelante en la 2ª plaza tenemos a un Toyota Supra. Uy, ahí el Corvette impacta el Supra, me impacta ahora a mí, me lleva al muro levemente, pero gracias a Dios no me complica mucho más las condiciones, así que puedo frenar con buena anticipación. Y el compañero del Supra, frustrado, se lleva por delante al Corvette, haciéndole un reclamo con empujones de que no ha obrado muy bien, de que no ha logrado sostener un ritmo favorable. Y tenemos acá a otro Supra también como líder, que ya le pusieron una penalización de 1 segundo 100 milésimas, probablemente por contacto excesivo o porque se salió del asfalto en varias oportunidades.
Esa es otra cosa, que aquí el sistema de penalizaciones en este circuito es muy severo. Cuando te sales fuera del asfalto tiene la tendencia a ponerte penalizaciones muy altas, así que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de conducir. Hay que tratar de mantenerse lo más posible dentro del asfalto, dentro de las líneas los límites de la pista, para evitar que las penalizaciones te puedan jugar en contra cuando vayas a cerrar la carrera. Cuando estamos en la penúltima vuelta de las 4 pautadas en Daytona, por ahora el Ferrari Maranello ha conseguido una escalada de posiciones muy buena, muy favorable, pero se me escapa allí el Supra ligeramente en la salida de las curvas. No tiene más velocidad que nosotros, pero sí tiene un poco más aceleración y mejor salida de las curvas, que lo está aprovechando bastante bien. Ahora vamos a entrar en la chicana, donde se va a volver a constatar si lo que te acabo de mencionar es cierto, aunque está entrando un poquito lento. Ya la lluvia, el asfalto mojado también ya ha cambiado un poco el ritmo de la carrera. Mira nada más cómo se desprende, míralo, ya ahí salió y se desprende con un poco más de aceleración. Definitivamente ese es su fuerte, esa es su principal ventaja, y nosotros tardamos muchísimo tiempo en poder desarrollar la velocidad necesaria para poder alcanzarlo. Eso complica un poco la situación, porque ya vamos a entrar en la última vuelta del circuito y no sé si será suficiente ritmo para poderlo alcanzar. Tenemos que hacer todo lo posible por mantener allí la estabilidad del Maranello. Allí el coche se le va largo y nosotros también, pero hemos logrado mantener el coche dentro de la trazada, y ahora por fin estamos a rebufo, estamos en la estela del compañero Shokupan Mike. Ahora mi objetivo es mantenerme cerca, lo más cerca posible. No digo yo hacer el rebase, que sería lo mejor, pero si no me mantengo lo suficientemente cerca como para arrebatarle la victoria al cruzar la meta, aprovechando esa penalización del compañero de 1 segundo 100. Si a nosotros nos ponen una penalización, ya sea por contacto o por salirme del asfalto, me puedo despedir de mis chances de ganar la carrera. Ahí está el compañero haciendo todo lo posible también por mantener la tracción. El Supra tiene la particularidad de que la cola le pesa muchísimo, pero como tiene ese alerón tan impresionante, ese alerón de drift, ha logrado mantener la estabilidad y le ayuda muchísimo, le ayuda bastante. Así que me voy por la parte de arriba del óvalo, porque sé perfectamente que el compañero tiene la aceleración y la salida muchísimo más favorable que nosotros. Y en efecto, él se va por la parte interna del óvalo, consiguiendo un plus de velocidad, mientras que nosotros vamos a aprovechar ahora el rebufo para aplicar la estrategia de la que te acabo de mencionar, mantenernos allí pegaditos, muy cerca, para arrebatarle la victoria en el cruce de la meta. Uy, 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 ahí me voy por fuera, me salgo del asfalto y arriesgo la carrera a punto de que me pongan una penalización, pero me perdonan, lo que hace que regrese nuevamente a la misma estrategia, tratando de aprovechar la estela, la succión, para que no se me escape demasiado. Ya está a 0,700 milésimas el compañero, 0,800. Recuerda que lo que tenemos es una ventana de 1 segundo 100. Si se escapa de más, adiós chance. Se ha mantenido a 0,800 milésimas. Eso quiere decir, señores, que esto está sellado. Sí, señor, cruzamos la meta y conseguimos la victoria en Daytona a bordo del Maranello. 2 minutos 100, mejor tiempo de vuelta en todo el circuito, escalando 17 posiciones desde la largada, arrebatándole la victoria al Toyota Supra al final. Y ahí hubo varios, de hecho muchísimos abandonos, producto de los accidentes. Así que bueno, señores, la configuración la consigues allí en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo y allí la tienes para disfrutar exclusivamente en Daytona.